No, me avisas si te vas antes. A ver, buenas tardes con todos. Bueno, como esta tarde va a ser debo poner play, ¿eh? Entonces vamos a empezar de una vez con la clase de relajantes musculares o bloqueadores neuromusculares. Como ustedes saben, es uno de los pilares de la anestesia, conjuntamente con la analgesia y la hipnosis, la relajación muscular. Entonces, el día de hoy vamos a revisar y conocer a los relajantes musculares que por primera vez se usaron como relajante muscular despolarizante, la succinilcolina, en el año 1940, y prácticamente el uso de los relajantes musculares vino a revolucionar la anestesiología, porque se pudo usar para la intubación orotraqueal, ¿no? Antes de esas fechas no se podía garantizar la respiración en el paciente, porque ustedes saben que tanto los analgésicos como los hipnóticos son depresores respiratorios, más el uso del relajante muscular, el paciente entra en apnea total. Entonces es necesario realizar la intubación orotraqueal. Entonces nos sirven los relajantes musculares para eso, y además para coadyuvar con la cirugía cuando el cirujano requiere relajación muscular, sobre todo el cirujano general, el cirujano abdominal básicamente, ¿no? En realidad todos, pero el que necesita más relajación es el cirujano general. La siguiente. Entonces esas indicaciones son muy importantes del bloqueador neuromuscular. Haciendo un poco de historia, desde la época de nuestros antecesores indios sudamericanos, usaban, en Europa no hay referencia de esto, pero sí en Sudamérica, que usaban flechas untadas con una planta, ¿no? Que todavía en esa época no se sabía el nombre, pero que tenía efectos de matar a los animales, ¿no? Entonces cazaban sus animales con flechas enviadas con una cerbatana y que estaban montadas con esta sustancia que después se conoció que era el curare, ¿no? La siguiente. La primera descripción bibliográfica que se hizo de la planta derivada del curare fue en el año 1504. Ese dato tenemos en cuanto a bibliografía y descripción de esta planta que genera el curare. Posteriormente, en el año 1856, el curare fue purificado, ¿no? Y cristalizado por primera vez por este señor Claude Bernard, y la presentación del curare de la bentubocurarina fue en el año 1942, o sea, el precursor de la succinilcolina. En el año 1942-1940, en que ya se usa la succinilcolina por primera vez. La siguiente. Bien, ¿cómo actúan estos relajantes musculares? Actúan a nivel de la placa o de la unión mio-neural, ¿no? Ahí tenemos en la parte superior la terminación del axón presináptico de la fibra motora, que va a estar en contacto con la superficie de la membrana muscular. Todas estas sustancias van a actuar a nivel de los músculos estriados, ¿no? Paralizando los músculos estriados.
Entonces, ¿qué sucede? Estas sustancias bloqueadoras neuromusculares lo que van a hacer es bloquear el pasaje del estímulo nervioso para que no se produzca la contracción muscular. Entonces, ahí tenemos dos tipos de relajantes musculares, los despolarizantes y los no despolarizantes. Los dos van a actuar a nivel de esta placa, bloqueando la liberación de la acetilcolina, las vesículas de acetilcolina que se encuentran en la neurona presináptica motora. Ahí la ven ustedes, bueno, no tengo un puntero en este momento, pero las vesículas, las moléculas de acetilcolina caen a la hendidura, exacto, ahí a la hendidura de la unión mioneural. Después de que se realiza la despolarización o el estímulo motor. Entonces, las moléculas de acetilcolina se deben unir normalmente al receptor que se encuentra en la fibra muscular. Y se debe unir a ese receptor, ahí donde está el cursor, ¿no? Y al unirse al receptor, lo que va a hacer es abrir los canales iónicos en el receptor, permitiendo la entrada de sodio, de calcio, dentro del citoplasma de la célula muscular y a la vez salida de potasio. Lo que va a hacer esta alteración de este flujo de iones va a terminar en lo que es la despolarización de la fibra muscular y por lo tanto se va a realizar la contracción muscular. ¿A qué nivel van a actuar estos bloqueadores neuromusculares? Los despolarizantes van a actuar como si fuera una molécula de acetilcolina. Los bloqueadores neuromusculares despolarizantes son agonistas de la acetilcolina. Van a hacer lo mismo, se van a pegar en el receptor, pero al pegarse en el receptor, gran cantidad de moléculas del bloqueador neuromuscular va a producir la despolarización de la fibra muscular que se va a traducir en mioclonías y en fasciculaciones, pero es tan prolongada su acción que la enzima que va a metabolizar o hacer que se descomponga este bloqueador no va a actuar porque despolariza hasta que la cansa y la relaja. Esa acción prolongada, gran cantidad de moléculas del bloqueador despolarizante, el efecto prolongado hace que se relaje la fibra muscular. Y tenemos el otro tipo de relajante muscular, que es el no despolarizante, que va a actuar compitiendo con las moléculas de acetilcolina por el receptor en la placa, en la célula muscular. Le gana la acetilcolina, se pega al receptor y la acetilcolina ya no puede hacer la contracción muscular, entonces es un antagonista competitivo de las moléculas de acetilcolina, relajando o impidiendo la contracción muscular. Es importante tener en cuenta la estructura del receptor colinérgico de la acetilcolina. Tenemos en la parte superior izquierda la estructura del receptor de acetilcolina, que consta de 5 subunidades: 2 alfa, una gamma, una delta y una epsilon. Pásame la siguiente, por favor. Acá pueden observar, esto es lo normal en un receptor de una persona adulta, madura: 2 subunidades alfa, una epsilon, una delta y una beta, ¿no? La molécula de acetilcolina se va a unir o se tiene que unir a las subunidades alfa, necesariamente a las 2
subunidades alfa para producir la contracción muscular. Si solo está ocupada una subunidad, no se va a realizar la contracción muscular. Se dice que se tienen aproximadamente en la unión mioneural 5 millones de receptores colinérgicos de acetilcolina, pero solo son necesarios ocupar 500.000 receptores para que se produzca la contracción muscular. Esta es la estructura de un receptor de acetilcolina en una persona adulta madura. Pero ¿qué pasa en el feto o en el embrión? Que no es maduro. La subunidad epsilon va a ser reemplazada por la subunidad gamma. La presencia de la subunidad gamma lo hace inmaduro, por lo tanto va a haber flacidez muscular. La contracción muscular no es normal, el tono muscular no es normal, por la presencia de esa subunidad gamma. Eso en el feto. Pero también se ha visto que en determinadas entidades, nosologías, la presencia de esta subunidad gamma en vez de la subunidad epsilon. ¿En qué patologías vemos? Generalmente en las miopatías, ¿no? Es un reto para el anestesiólogo cada vez que llega un paciente a sala de operaciones con un diagnóstico de miastenia gravis o de un síndrome miasténico, donde hay alteraciones de liberación de acetilcolina y de número de receptores. Entonces semejan o tienen un receptor inmaduro estas enfermedades, por lo tanto se van a relacionar con la prolongación en el tiempo de los bloqueadores neuromusculares, si es que el anestesiólogo decide usarlos en pacientes diagnosticados con miopatías, específicamente miastenia gravis y síndrome de Eaton-Lambert. Igualmente, la inmovilidad prolongada de los pacientes, también se ha visto que la estructura de estos receptores cambia el epsilon por el gamma. Y ahí tienen ustedes todas las patologías en las que se puede presentar el receptor inmaduro o extrasináptico. Es importante tener en cuenta eso porque es muy frecuente en nuestro país el diagnóstico de miastenia gravis, más de lo que ustedes piensan, sobre todo en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de tórax para timectomías, ¿no? Previamente tienen un diagnóstico de miastenia gravis. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es o no usar relajante o usar un relajante de tipo despolarizante, pero en dosis baja, mínima, ¿no? Porque si no, usted se queda con el paciente en apnea y después demora en días en un ventilador mecánico en recuperarse. La siguiente. Bien, entonces estos bloqueadores neuromusculares actúan a nivel de la placa mioneural, como estamos diciendo, y producen este tipo de bloqueo. El bloqueo en fase 1 es el que produce el relajante despolarizante. Gran cantidad de dosis de relajante despolarizante prolonga el efecto y pone flácida la fibra muscular por estímulo constante hasta que la relaja. Mientras que la fase 2 es considerada la fase de bloqueo neuromuscular de tipo no despolarizante o competitivo. Compite por la unión en el receptor con la acetilcolina. Eso es en pocas palabras la fase 1 y la fase 2 del bloqueo neuromuscular. La 1 del despolarizante por el efecto prolongado y constante en la fibra muscular hasta que la cansa y la relaja, y la fase 2 el bloqueo no despolarizante o competitivo del bloqueo neuromuscular.
Siguiente. La fase 2 a la vez tiene todos estos estadios, ¿no? La fase, despolarizante 1, y luego viene al final la fase no despolarizante, la 2, la siguiente. Eso es lo que les vengo explicando, sobre todo para la succinilcolina, ¿no? Que es de inicio inmediato, como vamos a ver más adelante. El periodo de latencia de la succinilcolina es ultra corto, menos de 1 minuto, máximo minuto y medio, ¿no? Periodo de latencia desde que se inyecta la droga hasta que hace efecto, ¿no? Es de inicio inmediato. Ahora, un despolarizante puede simular una fase 2, o sea, un tipo no despolarizante, sí, si es que usted aumenta la dosis y le prolonga en el tiempo, podría sí funcionar como un no despolarizante. Por ejemplo, las infusiones de succinilcolina en más de 1 hora, 2 horas o 3 horas, ¿no? Podría irse a la fase 2. Todo depende de la dosis. Cuando es poca dosis, la recuperación es ultra rápida. Si usted continúa dándolo en el tiempo, la recuperación va a ser más prolongada. Siguiente. Bien, entonces, ¿cómo inicia la parálisis? Se ha estudiado todo esto, como les estoy explicando, a nivel bioquímico, ¿no? A nivel de la unión neuromuscular, apertura de los canales del receptor para que entre calcio, entre sodio y salga potasio y se produzca la contracción muscular. Lo que hacen los bloqueadores neuromusculares es bloquear esto, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta este bloqueo en el paciente? O sea, ¿qué vemos nosotros en el paciente después de la inyección? Que se van paralizando los músculos, primero de la cara, de la cabeza, y usted se va dando cuenta que ya no puede abrir párpados. Entonces hay parálisis del orbicular de los párpados, parálisis del orbicular de los labios y sobre todo de los músculos faringios, de los músculos de la deglución. Luego se van a ir paralizando las extremidades, los músculos de las extremidades superiores, los músculos de las extremidades inferiores y al final los músculos torácicos, los intercostales y por último parálisis del diafragma también, que te lleva a la apnea total. Cuando termina la acción del relajante muscular, ¿cómo se liberan? ¿En qué orden se liberan las placas mioneurales? Al revés, en el sentido contrario, como dice la flecha negra de abajo. O sea, se liberan primero la musculatura torácica, luego las extremidades y al final ves que puede deglutir, puede abrir los ojos o puede responderte órdenes, ¿ya? Entonces es la secuencia y orden de la parálisis. Siguiente. Bien, entonces habíamos dicho que los relajantes musculares pueden ser según su mecanismo de acción, porque hay otro tipo de clasificación según su duración, en despolarizantes y no despolarizantes, según su mecanismo de acción. Despolarizantes, ya sabemos, agonistas de la acetilcolina, ¿no es cierto? No existe un medicamento que revierta la acción del relajante despolarizante. Ejemplo del despolarizante típico, la succinilcolina, ¿ya? Ejemplo de no despolarizante, lo que vemos todos los días en la sala de operaciones, el uso de rocuronio, bromuro de rocuronio. Ese es un relajante no despolarizante. Hay muchos que ahorita los vamos a mencionar, pero el que estamos usando actualmente es el bromuro de rocuronio, no despolarizante. Bien, entonces no existe un antagonista de succinilcolina. Así como hay de opioide, la naloxona, de la benzodiazepina, el flumazenil, de la succinilcolina, no existe revertor o antagonista. Sí, del
no despolarizante. Es la neostigmina unida a la atropina para revertir el bloqueo de tipo no despolarizante. Ahora, la succinilcolina, normalmente la acetilcolina es metabolizada por la colinesterasa, ¿no es cierto? La acetilcolinesterasa o colinesterasa verdadera, también llamada, o colinesterasa específica. La succinilcolina, habíamos dicho que es agonista de la acetilcolina porque en su molécula, en su estructura química, es igual que la acetilcolina, salvo que lleva un radical éster más de colina. O sea, la acetilcolina tiene solo uno y la succinil tiene dos radicales. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, este medicamento, succinilcolina, no va a ser metabolizado por colinesterasa verdadera o acetilcolinesterasa, sino va a ser metabolizado en plasma por una pseudocolinesterasa, que no es la verdadera, es una pseudocolinesterasa, que la va a hidrolizar y la va a eliminar en plasma y por hígado, de un proceso rápido. Mientras que los no despolarizantes son inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Y lo que van a hacer es, ellos sí tienen un antagonista de su efecto. ¿Quiénes son esos antagonistas? La neostigmina o drogas anticolinesterásicas, ¿ok? O inhibidoras de la colinesterasa. La siguiente. Bien, últimamente, ¿qué efectos tiene actualmente la neostigmina sobre todos nuestros pacientes? Tiene efectos de producir reflejo vagal, bradicardia e hipotensión. Por eso es que se le une a la atropina con su administración, Entonces, la ciencia siempre trata de buscar algo bueno e inocuo, ¿no? Y hace 4 años aproximadamente hay un nuevo antagonista del bloqueador neuromuscular no despolarizante. Es el Sugamadex o su nombre comercial Bridium. ¿Cómo va a actuar esta ciclodestrina? Encapsulando las moléculas del bloqueador neuromuscular. Las va a encapsular, como ven ahí, y no va a dejar que ocupe el receptor de la acetilcolina. Por lo tanto, la acetilcolina ocupa el receptor y se realiza la contracción muscular. Usos, por ejemplo, habíamos mencionado el caso de la miastenia gravis. Pongamos que se demoraron los cirujanos y es necesario usar un relajante muscular. Si se va a prolongar en el tiempo, no vas a usar succinilcolina, porque succinilcolina es un bloqueador neuromuscular de corta duración, ultra corta duración, no pasa de 5 minutos, máximo 10 minutos en eliminarse totalmente. Pero si el cirujano se va a demorar horas, entonces vas a tener que echar mano de un no despolarizante. Entonces, este no despolarizante va a durar mayor tiempo, como vamos a ver más adelante, más de 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Tengo que revertir la acción de ese relajante muscular para que mi paciente pueda recuperar la contracción neuromuscular, sobre todo de los músculos torácicos, para que pueda garantizarme una buena oxigenación. ¿Qué revertor voy a usar? Excelente escoger el Sugamadex. El Sugamadex para bloqueadores no musculares no despolarizantes. Vuelvo a repetir, el despolarizante no tiene antagonista. El Sugamadex antagoniza no despolarizante y dentro de los no despolarizantes antagoniza los esteroides. Estoy hablando del rocuronio y del becuronio.
como englobando las moléculas. La ciclodestrina engloba las moléculas del relajante muscular, no lo deja unirse al receptor y actúa la acetilcolina y se produce la contracción muscular. Eso es lo último que tenemos en anestesia, el Sugamadex, ¿no? No antiguamente, hasta ahora revertimos también con neostigmina y atropina cuando un paciente no ha traído Sugamadex porque es una droga muy cara. Las drogas cuando salen recientemente, económicamente sus precios son muy elevados y los pacientes de MINSA muchas veces no pueden acceder. Un frasquito de 2 ml cuesta 500 soles, ¿no? Y aparte tiene que pagar otras cosas el paciente. Entonces, muy sabiamente, el CIS lo ha incluido dentro del petitorio. El MINSA también lo ha incluido dentro del petitorio. Entonces, solo los pacientes que tienen CIS pueden ser tributarios de Sugamadex, ¿no? Pero paciente particular que viene tiene que pagar sus 400, 500 soles por un frasquito de 2 ml, ¿no? La siguiente. Bien, entonces les decía, en cuanto a clasificación, pueden ser, según el mecanismo de acción, despolarizantes, no despolarizantes. Según tiempo de acción, pueden ser acción ultra corta, corta, intermedia y prolongada, según el tiempo de acción. Según la naturaleza química, pueden ser esteroides o bencilquinolonas. Pasa la siguiente. Bencilquinolinas y esteroides, y ahí tienen los nombres, ¿no? Estamos hablando, a ver, de no despolarizantes, por si acaso, ¿ah? No estamos hablando de despolarizantes, sino de no despolarizantes. Según su estructura química, bencil-lisoquinolinas y esteroides. Ejemplos de bencil-lisoquinolinas que tengamos acá en el país, solamente cis-atracurium. Antiguamente había atracurium, pero ha sido sacado del mercado. Los otros no existen en el país, ni bioacurium, ni doxa, betubocurarina ya es muy antiguo, ¿no? En cuanto a esteroides, actualmente estamos usando bromuro de rocuronio, existe bromuro de becuronio en el Perú, existía pipecuronio y pancuronio, pero actualmente ya las casas comerciales los han sacado también de la venta, pero sí están vigentes a nivel internacional, ¿eh? Se usa pancuronio, pipecuronio, becuronio, rocuronio y rapacuronio. A nivel internacional, de bencil-lisoquinolinas hay atracurium, doxacurium, ibacurium y cisatracurium. Antes que me olvide, de todos estos, el más inocuo es el cisatracurium. Quizá lo que tenga en desventaja es su tiempo de duración. Dura 1 hora. Una sola dosis, 1 hora. Para procedimientos cortos definitivamente no es útil, ¿no? Porque tendrías que estar revirtiendo, de repente gastando en Sugamadex, cuando puedes usar otro bloqueador neuromuscular de menor tiempo y más barato. Por ejemplo, rocuronio o becuronio, ¿no? Bien, esa es la clasificación de acuerdo a la estructura química. La siguiente, y ahí tienen, ¿no? Esteroides, radical éster, becuronio, rocuronio, igualmente pancuronio, ¿no? Siguiente. Y la estructura química de la acetilcolina, lo que les decía, miren, comparen la molécula de acetilcolina con la succinilcolina. Son parecidas, lo que pasa es que la succinilcolina tiene un radical más, ¿no? El siguiente. Bien, entonces los estudios se han hecho porque, a ver, todo empezó con curare, luego presentación de detubocurarina en el año 1940 y tantos, ¿no? 42, y se quedó uno con succinilcolina hasta la actualidad. Todavía usamos succinilcolina, pero para determinados casos. Para determinados casos, pero la ciencia
quiso reemplazar la succinicolina con otro tipo de relajante mucho más inocuo, porque ahora vamos a ver también los efectos deleterios de la succinicolina. Entonces creó el rocuronio con la finalidad de reemplazar a la succinicolina, que producía muchos efectos deleterios. Creó el rocuronio. Entonces los estudios tratan de comparar el efecto succinicolina-rocuronio en cuanto a no solamente a la estructura química, sino a sus propiedades farmacológicas. O sea, creó el rocuronio con las cualidades de la succinicolina: periodo de latencia ultracorto, duración corta, pero sin las desventajas que ella poseía. Es por eso que se creó el rocuronio, ¿no? Su precursor del rocuronio es el becuronio, que es un buen relajante muscular también, pero que se prolonga más en el tiempo, ¿no? La siguiente. Bien, entonces tendríamos que analizar la farmacocinética y la farmacodinamia de estas drogas, ¿no? Ver su unión a proteínas plasmáticas, cómo alcanzan la placa motora, ya lo hemos analizado, ¿no? La distribución, la eliminación de cada uno de ellos, ¿no? Y cómo es que predomina su excreción y metabolización. La siguiente. Bien, analizando la succinicolina, como les vuelvo a repetir, periodo de latencia ultracorto, 30-40 segundos, ya está actuando la molécula de succinicolina. Duración, 10 a 12 minutos. No he visto yo dosis, porque en el WISE usamos dosis muy bajas de succinicolina, que duren más de 10 minutos. El paciente está recuperando su ventilación espontánea a los 5 minutos que usted inyectó succinicolina. Es un relajante muscular despolarizante de acción corta. Siguiente. Absorción por cualquiera de esas vías. En anestesia solo usamos la vía intravenosa. El metabolismo a través de la pseudocolinesterasa o colinesterasa plasmática, que la transforma en succinil monocolina y en colina. Así se elimina. Y se excreta muy poco por vía urinaria o por riñón, ¿no? Se elimina por la pseudocolinesterasa en plasma. La siguiente. La succinicolina, su efecto puede ser prolongado si se usan dosis de neostigmina, ¿ya? La neostigmina, entonces, ¿qué drogas van a prolongar el efecto de la succinicolina? La neostigmina, los beta bloqueadores como el esmolol, los antiarrítmicos, ¿no? Los órganos fosforados, ¿no? Intoxicaciones por órganos fosforados van a prolongar el efecto de la succinicolina. La metoclopramida, que usábamos bastante para la semesis en anestesia, también van a prolongar el efecto de la succinicolina, disminuyendo la actividad de la pseudocolinesterasa, que es la enzima que destruye la molécula de succinicolina. El siguiente. Bien, entonces habíamos hablado de que la succinicolina produce efectos deleterios, entre ellos la hipercalemia es uno de los efectos más peligrosos que produce la succinicolina. ¿Por qué produce hipercalemia? Porque, ¿recuerdan el mecanismo de acción? Actúa semejando a la acetilcolina, simulando la contracción muscular. Contrae, 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 genera fasciculaciones, genera mioclonías en el paciente y puede llegar hasta la rotura de la fibra muscular. Dependiendo de la cantidad de fibras musculares que rompe, libera potasio la fibra al plasma y los niveles séricos de potasio se elevan. Por lo tanto, está contraindicado usar en pacientes quemados, en pacientes con problemas, lesiones medulares, con miopatías, con encefalitis, con tétanos, con Parkinson. En todos esos casos está contraindicado usar por esta razón succinicolina, ¿no? La siguiente.
fasciculaciones van a elevar las constantes de potasio en sangre, ¿no? En más de medio equivalente, ¿no? También produce, porque produce las miocranías y las fasciculaciones, aumento de la presión intracraneana, por lo tanto no está indicado en neurocirugía. También produce aumento de la presión intraocular, no está indicado en cirugías oftálmicas, ¿no? Aumento de la presión intragástrica, gran liberación de histamina y la consecuencia de la liberación de histamina, hipotensión, bradicardia, shock. La siguiente. Por todas estas razones es que succinilcolina dejó de usarse. Muy buen relajante muscular porque al paciente lo pone flácido totalmente, pero dura poco y produce todos estos efectos deleterios que ustedes están viendo. Es por eso que se creó rocuronio para reemplazar a succinilcolina, con sus cualidades y sin sus desventajas. Sin embargo, no hay una droga ideal actualmente, un bloqueador neuromuscular ideal no existe actualmente. Lo mejor que tenemos es rocuronio, cisatracurium y, en tercer lugar, becuronio. Esmerón es un nombre comercial del bromuro de rocuronio, esmerón. Viene en presentación de 10 miligramos, ampollas de 10 miligramos por ml, perdón, ampollas de 50 miligramos en 5 ml, y la dosis de intubación es 0.8 o 1.2 miligramos por kilo. El periodo de latencia, miren ustedes, en mi experiencia, 1 minuto, a veces dependiendo de la dosis, hasta medio minuto, 1 minuto, 1 minuto y medio máximo, 2 minutos ya es bastante, para rocuronio, es un extremo. Y la duración, también hay que ver dónde estamos, ¿no? Porque acá la fabricación de las drogas no es como en Estados Unidos, entonces duran menos. Esto es bibliografía norteamericana, ¿no? En Estados Unidos dura entre 30 a 60 minutos, acá dura máximo 30 minutos, una inyección de rocuronio. La siguiente. Acá lo más destacado es lo siguiente: el metabolismo del rocuronio y la eliminación. El metabolismo parcialmente hepático, eliminación fundamentalmente hepática y biliar. Usa en un 2% el riñón para ser eliminado. Quiere decir que sí lo puedo usar en pacientes nefrópatas, ¿no? Porque no necesito el riñón para eliminarlo, excretarlo. Se elimina por vía biliar, por vía hepática. Si hay pacientes con problema biliar, entonces, ojo, ¿no? Mucho cuidado. La siguiente. ¿También libera histamina? Sí, libera histamina, pero si succinilcolina liberaba 4 cruces, rocuronio libera 1 cruz. Aumenta la frecuencia cardíaca, poco dice, ¿no? Pero en la práctica sí aumenta la frecuencia cardíaca. Bloqueo varal a altas dosis, sí es cierto, a altas dosis puede producir bradicardia, puede producir, taquicardia. Y lo que les decía, ¿se puede usar en pacientes nefrópatas? Sí, porque no va a necesitar riñón, mínimamente se elimina por vía renal, principalmente por vía biliar. La siguiente. El becuronio, su nombre comercial Norcuron. Hasta antes que apareciera rocuronio, que fue en la primera década del año 2000, antes del año 2000 todo era becuronio, todo era becuronio. Becuronio es un bloqueador neuromuscular no despolarizante, según su estructura esteroideo, ¿no? De periodo de latencia. Esa es la desventaja del becuronio, tiene un periodo de latencia de 3 minutos, quiere decir que tengo que esperar 3 minutos desde que lo inyecté, ventilando, asistiendo al paciente, y recién que pasen los 3 minutos puedo intubar. En cambio, con succinilcolina, ¿cuánto era? Menos de 1 minuto, máximo 1 minuto, y con rocuronio, como les decía, 1 minuto, 1 minuto y medio máximo.
Con becuronio tengo que esperar 3 minutos para intubar al paciente. La duración en Perú 40 minutos promedio, ¿no? Según tiempo, tanto rocuronio, tiempo de duración, tanto rocuronio como becuronio son de duración intermedia. De duración corta, succinil por día, y mivacurium. De duración intermedia, cisatracurium, atracurium, rocuronio, becuronio. De duración prolongada, pancuronio, pipecuronio y doxacurium. Duración prolongada es más de 1 hora a más. Duración intermedia es más de 30 minutos, 30 a 30 o más de 30 minutos. Duración corta es menos de media hora, ¿no? La siguiente. Me faltaba el cisatracurium, también es considerado de acción, creo que está en prolongada o intermedia. A ver, vamos a ver ahorita. El becuronio, entonces, el metabolismo igual, un poquito más hepático, ¿sí? 30-40%, y la eliminación igual que el rocuronio por vía biliar, ¿no? Y por vía renal se elimina un poco más que con el rocuronio. Sin embargo, es un buen bloqueador neuromuscular, yo lo he usado mucho. Entre los dos, cualquiera de los dos para mi cuestión de saber manejarlo, ¿no? La siguiente. Efectos, mucha bradi, es gran estabilizador hemodinámico, pero cuando usted lo usa junto con el opioide, podría producir bradicardias importantes. Se han descrito casos de polineuropatías en pacientes en los que se usó por horas, ¿no? Por uso prolongado. Lo bueno es que no libera histamina, 0, o sea, para pacientes asmáticos, atópicos, está indicado usar becuronio para la intubación orotraqueal. Y no produce bloqueo vagal, ¿no? La siguiente. ¿Los relajantes musculares pueden interaccionar con otros medicamentos? Sí. Quiere decir, se potencia su efecto porque generalmente los pacientes que vienen a hacer las operaciones ya tienen otras comorbilidades, vienen con otros tratamientos, generalmente los pacientes mayores de edad, ¿no? Vienen usando antiarrítmicos, usando anticonvulsivantes, usando antihipertensivos, antibióticos mismos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta los anestesiólogos al usar un bloqueador neuromuscular? Está recibiendo antibióticos de tipo aminoglicósidos, clindamicina, gentamicina, van a potenciar el efecto del bloqueador neuromuscular. Está recibiendo clindamicina, reduzco la dosis del bloqueador neuromuscular, porque sé que va a prolongarse el efecto de este bloqueador con la administración de ese antibiótico. Está recibiendo bloqueadores del calcio, está recibiendo beta bloqueadores antiarrítmicos, sí, está recibiendo. También, ojo, potencian la acción del bloqueador neuromuscular, los antiarrítmicos. Los anticonvulsivantes también potencian la acción del bloqueador neuromuscular. Hay que tener en cuenta esos datos para decidir la dosis del relajante muscular. Y así, los anestésicos inhalatorios potencian la acción. Estoy en 4% de sevoflurane y entonces, ¿cuánto de rocuronio le pongo? Porque yo sé que se va a potenciar el efecto, ¿no? O bajo uno o disminuyo el otro, no sé, o disminuyo los dos. Los anestésicos locales también potencian el uso del relajante muscular. O sea, yo estoy dando una anestesia combinada. ¿Qué era una combinada? General con regional. En la regional voy a usar el anestésico local, pero en la general voy a intubar y voy a usar relajante muscular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar la dosis para que no se potencie. Entonces, sí hay interacciones con otros medicamentos. La siguiente. Y, bueno, eso es en cuanto a la farmacocinética, la farmacodinamia, cómo es que se distribuye
distribuye, cómo es que en el organismo. Hay que tener en cuenta que todas estas drogas son administradas por vía intravenosa. En anestesia todo es por vía intravenosa, muy poco por vía intramuscular u otra vía, ¿no? Subcutánea, muy poco. El 90% de las drogas son por vía intravenosa. Y tenemos que tener en cuenta que la vía intravenosa es la que va a distribuir a todos los tejidos. ¿Eso depende de qué? Depende del gasto cardíaco del paciente. Un paciente joven en un ratito ya está bloqueado, pero un paciente mayor de edad no, porque tiene el gasto cardíaco disminuido al 50%. Entonces él va a tomarse un tiempo todavía, ¿no? Probablemente los límites más altos de duración del bloqueador o del periodo de latencia del bloqueador neuromuscular. Entonces, tener en cuenta el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco en los pacientes para el uso de los relajantes musculares, ¿no? Y de estos diferentes fármacos. A mayor dosis, mayor concentración plasmática, tiempo más prolongado del bloqueador neuromuscular. No hay dosis acumulables, eso es lo bueno. No es como la benzodiazepina, no es como el barbitúrico, que sí hay dosis acumulables y se van a liberar poco a poco con las horas como va pasando. No es el caso. En cuanto a la dosis de cebado, se refiere a que ¿cuál es el orden en la anestesia? ¿Qué va primero? ¿Qué administras primero? ¿El bloqueador neuromuscular? ¿Qué administras primero? De los tres pilares de la anestesia, la analgesia, la hipnosis y la relajación muscular. ¿Qué administras primero? La analgesia, ¿no es cierto? Primero va la analgesia, el opioide. Después, ¿qué viene? El hipnótico. ¿Por qué? Porque yo no le voy a poner el bloqueador neuromuscular de inicio si no tiene analgesia ni ha perdido la conciencia. Esa persona se va a desesperar de no poder respirar estando consciente. Entonces el orden es primero analgesia, porque con ese orden yo estoy garantizando que no le va a doler la laringoscopía y que no va a tener conciencia de que le estoy haciendo laringoscopía y lo estoy intubando. Entonces primero es la analgesia, después es la hipnosis, pierde la conciencia y al final coloco el relajante muscular. A nadie le gusta perder la respiración estando consciente, ni tener ese recuerdo menos, ¿no? Es desesperante. Por eso es al final la inyección de bloqueador neuromuscular. Pero existen pacientes que llegan a la emergencia. Esto ya es lo último, no se me desesperen, ya es lo último. Los pacientes llegan a la emergencia. Casos de emergencia, usted no sabe si ha comido o no ha comido. Asume que ha comido, porque es una emergencia. Entonces lo trata como un paciente con estómago lleno, así se llama. ¿Qué peligros tiene un paciente con el estómago lleno? Haya desayunado, almorzado, cenado. Que durante la laringoscopía regurgite el contenido gástrico y se aspire. Entonces yo tengo que intubar rápido para evitar la aspiración pulmonar. Crearon la dosis de cebado del relajante neuromuscular. Usted le coloca 1/10 de la dosis que le toca a ese paciente después de la analgesia, antes del hipnótico. Luego coloca su hipnótico y ya estás acortando el periodo de latencia del relajante muscular administrándole ese 1/10. Estás ahorrando tiempo de tal manera que cuando hace efecto el hipnótico, rápidamente le colocas la segunda dosis para completar el relajante muscular, el paciente está en menos tiempo relajado y puedes intubar rápidamente. Por decir, los 3 minutos del periodo de latencia del becuronio se acortan a 1,5 minutos, colocando el 10º de la dosis total del relajante muscular antes de la hipnosis, después de la analgesia. Solo el 10º nada más, no la dosis total. Por ejemplo, la dosis total fue 10 miligramos, le coloco 1 miligramo, esa es la dosis de cebado, ya va relajando y me va cortando el periodo de latencia del relajante muscular.
La siguiente. Esto ya creo que... Eso es también el tiempo, ¿no?, en que realizas la intubación orotraqueal comparando succinilcolina con rocuronio y becuronio, ¿no? Creo que hemos terminado. A ver la siguiente, porque estas ya son... Eso es la secuencia de inducción rápida, lo que les estaba diciendo, ¿no? Las siguientes. Esta dosis de cebado facilita la intubación orotraqueal, como les estaba diciendo, inhibe la respuesta fisiológica a la laringoscopía, o sea, el dolor, la descarga de catecolaminas que produce la laringoscopía en el paciente. Eso que ustedes están haciendo en el maniquí, introduciendo la pala del laringoscopio, eso duele en un paciente. Entonces, ¿qué hay? Descarga de catecolaminas, sube la presión, sube la frecuencia cardíaca. La dosis de cebado inhibe esa respuesta de taquicardia e hipertensión y minimiza el riesgo de aspiración. Bien, espero que haya quedado claro. Creo que se ha cumplido el tiempo. Si hay preguntas, está esperando el doctor para la siguiente clase. ¿Preguntas? ¿Sí? No, eso es, son estudios para residentes, especialidad de la estudio. No, eso no va a venir en el, no se va a considerar, solamente hasta dónde hemos llegado. ¿Perdón? Sí, solo hasta donde he explicado, nada más. Ustedes son pregrado, no son residentes. Ese es para la especialidad. Entonces, ¿alguna pregunta? A ver. No, eso no, ya está claro eso. Pero no es una forma tal vez doctor, ya acabé. La clase siguiente es anestesia intravenosa, por favor no se vayan. Tienen que cumplir las 5 clases, ¿no? Ya, el que va a venir en el post-test. ¿El post-test es el día miércoles o el jueves? Miércoles, ya. Entonces el miércoles el post-test. Gracias.